Y el asunto de los mandatos, que pues es la base de lo que nosotros platicamos, esos mandatos que como hombres nosotros hemos estado cargando la mayoría de las veces sin darnos cuenta. Ujú. Y seguramente les hemos pasado a nuestros hijos, seguramente sin darnos cuenta, muchos de estos. Claro. Entonces, un poquito el ejercicio de es, pues vamos a reflexionar sobre, pues está padre enseñar. ¿Quién diría que está mal enseñar que seas responsable? Pues no, está súper bien. Ujú. Pero pues se lo dirías a un hijo o a una hija y pues en la medida en la que te ven a ti responsable, pues está padre que lo aprendan. No está buscando ni que le expliques algo, ni que le Claro. digas, sobre todo conforme va entrando en la adultez, no sé cuál sea tu experiencia, caballero, pero van como que va transicionando mucho, ¿no? Desde un chiquito que te pregunta, ¿y por qué se mete el sol? ¿No? Hasta que te dice, oye, pues esto no me está gustando, papá, o esto que tú haces, pues yo creo que lo podrías hacer de esta forma, etcétera. Pues Ujú. como, pues sí, transicionando pues sí, del pequeñito que necesita mucha información a otro adulto con Otro- más que tirarle rollo a los hijos, más bien como, pues es que después de explicar todas las veces que quieras algo, pero finalmente lo que te toman en serio es lo que ven de ti, ¿no? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le concedes importancia? ¿Con qué cosas estás dispuesto a apostarle, no? ¿Cómo se enoja un papá, digamos, o cómo te enojas más bien? Este, Porque seguramente la violencia, siendo, digamos, una forma de expresión muy típicamente masculina, pues puede, bueno, yo conozco, aquí nos han platicado historias de hombres que sí se han agarrado a madrazos con su papá. mira, nunca, jamás sucedería. Aunque Pero es violento, ha sido violento. ha sido agresivo, ¿no? O sea, además por mi parte de, güey, pon atención, o sea, ya te lo expliqué 700 veces, ¿por qué no? Y ahí sigue, ahí sigue. Entonces ya, sí, fue algo no grato, pero también ya lo hablamos, le pedí disculpas, evidentemente, no estuvo padre. No está padre, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a pelear con la persona que más amas en tu vida? Bienvenidos a este nuevo episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre. Hoy con un temazo. Bueno, todos los temazos que traemos aquí son buenos. Este también, este no es la excepción. Porque la verdad es que, pues miren, vamos a hablar de una situación que muchos hombres tienen, yo no, por suerte, aunque alguna vez quise tener esta situación, pero no la tuve. Pero mis invitados sí. Y tienen que ver con criar un hijo varón. Para mí está cañón. Yo la verdad es que respeto mucho a los hombres que tienen ese desafío. Mi papá tuvo ese desafío multiplicado por 5, tuvo 5 hombres. Bueno. Está cañón. Bueno, también tuvo 7 mujeres, entonces tuvo desafíos por todas O partes. sea, lo que tenía era mucho tiempo. Los que no tenía era tele. Exacto. Que ocuparse. Y pero la verdad es que no me quiero ni imaginar, y ahorita me van a platicar ustedes qué significa criar un varón. Pero bueno, como ustedes saben, este podcast pues es un podcast hecho, digamos, por hombres, para otros hombres, aunque por supuesto que todos son bienvenidos, pero la verdad es que la idea es que nosotros podamos empezar a hablar pues un poco más de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que no nos animamos mucho a hablar en público, de aquello que a veces vivimos pero en silencio, porque a lo mejor solamente el terapeuta y a lo mejor ni siquiera el terapeuta pues es una persona de nuestra confianza para platicar de ello. Entonces, bueno, la idea es que pues no venimos a hacer ningún juicio, aquí nadie hace cosas buenas, nadie hace cosas malas, aquí vamos a compartir, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que pasa con nosotros? No vamos a darle lección a nadie, si a alguien le sirve esto padrísimo, si no, la verdad es que un poco la idea es empezar a crear o normalizar este tipo de pláticas, que yo creo que nos hacen mucha falta a los hombres, ¿no? Bueno, al menos a mí me hace falta, a lo mejor no a todos los hombres, pero a mí sí, y yo creo que por eso valoro mucho que me acompañen a platicar de estos temas. Gracias. Bueno, pues para platicar de esto, ahora el día de hoy está con nosotros Gabriel y Guillermo, que por, digamos, la siguiente hora, pues no será ni Gabriel y Guillermo, será Morales y Caballero, el primer apellido, a ver qué se siente traer el peso del progenitor, que ya me he encontrado con que de pronto algunos invitados resulta que no, ese no es mi apellido, es el apellido de mi mamá, ¿no? O es el de mi abuelita o me lo cambiaron. ¿Sí? ¿Tu papá se apellidaba Caballero? Sí, y aparte, como estuve en la escuela marista, que eran hordas de estudiantes, pues ahí o te nombraban por número de lista o por apellido. O sea, el primer nombre no funcionaba. Entonces sí estoy acostumbrado al caballero N. ¿Y no te sientes así como regresionado a la primaria cuando te digo, caballero, caballero?
Prueba superada, man. Morales. Trauma superado, man. Trauma superado. Morales, ¿así se apellidaba tu papá? ¿O? Sí, mi papá, mi abuelo y hasta donde supe, ¿no? Buenísimo. Hasta donde muerdan, man. Bueno, pues ya saben, yo soy Adolfo y también por estos momentos seré Ortega. Mi papá también era Ortega, también hasta donde yo supe. Bueno, él sí tenía una bronca fuerte con su papá. Yeah. No se cambió el apellido porque seguramente no supo cómo hacerlo, pero lo más probable es que si hubiera sabido cómo hacerlo, lo cambiaba. Yeah. Pero bueno, pues si quieren vamos a comenzar, como siempre hacemos en este podcast, con una historia de nuestro padre, ¿no? Entonces, a ver, caballero, a mí me gustaría saber si tienes, digamos, en la mente, en tus recuerdos, alguna lección o a lo mejor alguna frase que tu papá te haya dicho sobre lo que significaba ser hombre o sobre lo que significaba no ser hombre. ¿Tienes alguna imagen, alguna idea, alguna frase, alguna escena que nos puedas compartir de tu papá mostrándote lo que según él era ser hombre? Mira, sin duda alguna los clichés ya muy escuchados, ¿no? Del par de programas que vi anteriores a tú lo mencionaste, la frase, los hombres no lloran, ¿no? Eso era típico, o aguántate, o si nos regañaba y llegaba a darnos, pocas veces mi papá no era padre golpeador, cero, ¿no? Pero pues yo era un hijo bastante rebelde, ¿no? Entonces tuve que pasar un par de veces cinturonazos, contadas las veces, ¿no? O sea, te puedo decir, fueron 2, y te decía, y si lloras te doy más, ¿no? Y te voy a hacer como me hacía mi madre, mi papá la figura materna era muy poderosa, y te voy a dar cinturonazos y te mando a la escuela en shorts para que vean que te di cinturonazos en las piernas. Órale, eran los Esa era mi guanazos, abuela, ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá no, mi papá al contrario era muy, muy amoroso, muy generoso. Siempre nos decía, a las mujeres no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y la verdad es que eso nos ayudó muchísimo, pues, a mis hermanos. Tengo una hermana y un hermano gemelo. Y hoy por hoy creo que, aunque no lo parezca, somos muy, muy, muy tranquilos en el aspecto de cuidar esta parte, ¿no? De la relación hombre-mujer, ¿no? Mi papá nos enseñó pues, obviamente el trabajo. Siempre nos decía, el trabajo que hagas, trata de ser el mejor, ¿no? Incluso si vas a ser ladrón, que no te atrapen a la primera de cambios, ¿no? Tienes que ser el mejor ladrón, que nadie se entere, ¿ok? Evidentemente no somos ladrones, ninguno de nosotros, pero sí, nos empujaba mucho a ser exitosos, ¿no? A hacer las cosas bien. Y pues yo creo que más o menos cumplí a veces. Pero, por ejemplo, ¿te trataba igual a ti que a tu hermana? No, la hermana era la consentida, pero kilómetros de distancia. O sea, ahí sí no había manera. Las vacaciones las decidía mi hermana. A donde nos íbamos a ir, mi hermana mandaba. Oye, papá, yo me quiero... Ni mes. ¿Dónde quiere ir tu hermanita? ¿Dónde vamos a ir a comer? Donde decida tu hermana. Oye, es que siempre vamos al mismo lugar. ¿Era mayor o menor que tú? Es 2 años mayor. 2 años más. Okay. 2 años mayor que mi hermano y que yo. Sí, sí. ¿Habría ahí alguna lección del peso, digamos, que el hombre debe darle más a la, digamos, decisión o a la voz de la mujer que del hombre? ¿O no necesariamente? Era consentimiento 100% descarado, clarísimo, evidente. Mi hermana era la consentida y se hacía lo que ella decía, el 90% de las ocasiones, ¿no? Entonces, sí, mi hermana, todos los caprichos se le acabaron el día que murió mi papá, ¿no? Ahí fue cuando fue el encontronazo para ella. Pero bueno, sí, ese fue el aprendizaje, ¿no? Entonces, te voy a decir, ahí lo que le agradezco yo a mi papá y a mi hermana, de haber tenido una hermana consentida, es que cuando tuve colaboradoras consentidas y llegaban a hacerme un panchito o un drama en el trabajo, pues ya me lo sabía, porque pues ya había pasado todos los de mi hermana. Entonces ya sé cómo va por ahí. Entonces, me acuerdo de las primeras veces que fui jefe, me llegaban a llorar. Pues ya sacas la caja de Kleenex, les dices, pues sigue con tu drama, o sea, estamos trabajando, ¿no? Eso me dio una fama no muy amable, pero... Pero interesante porque actuabas distinto que como tu papá actuaba con... Claro, porque ya me salían los... O sea, evidentemente a mi hermano y a mí nos burlábamos de mi papá, ¿no? De que, papito, mi hermana cada vez que le decía, papito, dame dinero, ya te dije papito. Entonces así le llegábamos a mi papá a molestarlo, pues, o sea, ¿dónde crees que saqué lo bully? ¿No?
pues molestábamos a mi papá nos molestaba y molestábamos a mi hermana y nos molestábamos entre nosotros. Entonces, pues sí, fue lección aprendida y le agradezco eso porque pues los berrinches pues no son bienvenidos. O sea, más bien no es que no sean bienvenidos, no hay castigo por un berrinche, simplemente pues soy insensible a los berrinches, ¿no? No estoy exagerando, no me vayas a tomar por mal, pero pues no, ya no caben, ¿no? Los tengo dominados gracias a mi hermanita. Muy bien. Ah. Muy bien, gracias, caballero. Tú, de alguna forma, Morales, ¿tú tienes nos compartiste la otra vez que estuviste aquí una historia que más tu papá era bastante civilizado para cómo estaba la generación. Pero ¿hay alguna en particular o alguna otra que nos quieras compartir sobre, digamos, lo que para él significaba ser hombre, que te transmitía, digamos, con sus actos o a lo mejor verbalmente de lo que era ser hombre y no era ser hombre? Ya, bueno, fíjate que estuve como pensando más después de aquella grabación y había como muchos ejemplos donde él tenía que mostrarse como autosuficiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita pensé rápido, bañarse rápido, ¿no? Los hombres nos bañamos rápido, no andamos con champús ni con esas cositas. Entonces, un hombre se baña rápido, un hombre se viste rápido y tiene sus cosas resueltas lo más rápido posible. Era como una transmisión de algo que él no me decía, así hay que hacer, pero tú veías cómo él hacía sus cosas y de alguna forma decías, pues yo debería ser así también, ¿no? Resolver cosas, atenderlas rápido. Otra cosa que tú observabas, puedes observar a mi papá, era esta cuestión de, ya sé, después de que nos habíamos bañado cuando éramos chicos, ¿no? Estaba mi mamá ahí peinándonos o ayudándonos a comer la ropa y mi papá estaba ahí afuera pues como mirando todo y ya conforme, yo era el hijo mayor, conforme ibas creciendo como que tienes que incorporarte de este otro lado de arreglarte justamente rápido y estar listo para salir pronto, ¿no? O sea, el hombre hace sus cosas pronto y no se anda con remilgos sobre la ropa o sobre el peinado o el arreglo personal, Eso ¿no? es de mujeres. Eso es de mujeres. No, nunca lo dijo así, pero como que entendías que eso Claro. era, sí. Y ya de adulto ahorita te tardas mucho en arreglarlo. No, pero sí he aprendido a recuperar de últimas fechas como la parte del autocuidado, ¿no? O sea, como que de alguna forma dices, bueno, pues me puedo peinar con más cuidado, puedo ponerle más atención al cuidado de la piel o estas cosas para, pues, crema para la piel o para la cara y todo eso, y pues te sientes más cómodo contigo mismo, ¿no? Empiezas a sentirte, pues, mejor autotratado y eso te da como más satisfacción. Qué interesante, sí, porque, pero estás de acuerdo que sí hay como por ahí un cliché, ¿no? Las que se Sí. tardan son las mujeres, ¿no? Sí, Cuando uno sí. como hombre se tarda, entonces ya te empiezan Sí, a decir o cosas. de alguna forma hay como una desfeminización conforme creces, no sé cuál sea la experiencia de caballero, pero de alguna forma de pequeñitos te puede tolerar cierta remilgosidad, no sé cómo llamarlo, pero conforme vas creciendo tienes que irte deshaciendo de todas esas cosas Sí. pero te digo, nuevamente no es que te digan así debe ser o así no debe ser, simplemente tú vas observando lo que sucede y lo haces, ¿no? Claro, claro. Ahora, y para ir, digamos, aterrizando más en el tema, ¿nos quieres contar, caballero, de tu hijo? Tienes un hijo nada más. Un hijo nada más, ya tiene 26 años, Ok. es ingeniero. Ajá. Y que bueno, siguió los pasos. Mi padre era ingeniero, mi papá era ingeniero civil, mi hijo es ingeniero mecatrónico, ¿no? Y Tú no eres ingeniero. no, parezco, pero a veces, pero digo, porque tengo la estructura, o sea, cuando yo soy diseñador gráfico de profesión, pero me gusta mucho que las cosas se hagan bien y que se hagan por los caminos, entonces yo creo que eso me ayudó también a tener la estructura y los objetivos claros y siempre en lugar, cumplir las metas. Entonces, pues sí, siempre, y de hecho mi jefa me decía que yo era su ingeniero de arte, ¿no? Porque todo lo hacía súper ¿Tu esquema. hermano es ingeniero? Él es arquitecto. Ok, Él es casi. arquitecto. Y él, de hecho, trabaja en la empresa que dejó mi papá, ¿no? Se quedó con esa. Bueno, ya cambió de nombre y cambió mil cosas, pero bueno, él fue el que se quedó ahí. Bueno, tiene 26 años. 26 años, Ya mijo. vive por su cuenta, vive contigo. No, vive con su mamá, ¿no? Obviamente estas nuevas generaciones, si están cómodos, van a seguir cómodos hasta que puedan seguir cómodos, hasta que encuentren una nueva comodidad, ¿no? ¿Quién no? Sí, los costos de la vida, pues sí. Y ¿Lo ves seguido? sí, lo veo seguido y platicamos. Bueno, chateamos. Ya hoy en día ya chateas con tus hijos, ¿no? Con la mamá, digamos, tú ya no eres pareja de su mamá. No, ya no. Ya desde hace. ¿Cuántos años tenía él cuando se separaron? Tenía, creo que 8 años, 8 o 9 años. 8 años, Estaba no, bueno. jovencito. Sí. Estaba chiquito. Ese en un divorcio todos pierden, nadie gana, ¿no? Pero bueno, creo que ya hemos superado esos traumas. Y sí, la verdad es que ha sido muy...
ha sido curioso porque cuando yo tuve mayor comunicación con él fue justo después del divorcio. ¿Por qué? Bueno, no sé si tú también fuiste divorciado una vez, ¿no? Sí. Tú, Morales. Estoy separado. Sí, de hecho necesitamos ser uno de separados porque es un temazo. Sí, La separación pega bueno, a mí me pegó muy fuerte, no sé cuál ha sido su experiencia. Ah, pues yo la experiencia es todo te sale más caro y nadie gana y todos pierden y si no haces un buen arreglo acabas en un mal pleito. Pero emocionalmente, porque lo más típico en estas conversaciones son la lana. Sí, ¿no? Pero la verdad es que donde no hablamos es, pues, sí me dolió porque yo tenía un proyectazo, según Pues es yo, un para fracaso, estar güey. con mi esposa y ya no se pudo y no sé cómo metí la pata, no sé, ¿sabes? O sea, la parte emocional se habla muy poco entre hombres, ¿eh? Sí. Lo típico es, pues hay que darle la pensión y el abogado y entonces quiere más. Pues eso ya, de esos hay un montón de Sí. conversaciones, de las otras casi no hay conversación. ¿Te dolió divorciarte? Pues es que es un fracaso, güey, ¿no? Y pues nadie se casa pensando en divorciarse. Yo solo conocí a un güey que yo me casé pensando que me iba a divorciar. Pues ¿para qué te casas, idiota? O sea, ¿no? Entonces es un proyecto de vida. ¿Qué haces? Claro, De claro. juntar la vida con alguien más, pues es porque Sí. tienes un objetivo en común y quieres pues, pasarla chido con esa persona que te enamoraste, ¿no? Claro, y luego te das entre las patas porque sí hay eso. Entonces hay daño colateral sí o sí, pero al final creo que la decisión fue correcta porque si no hubiera valido madres, ¿no? Como, pues cuántos casos no has visto de los que duermen en recámaras separadas o cada quien por su cuenta, entonces simulan que están casados. Sí. De hecho, mi madre me lo dijo, ¿y por qué no viven en cuartos separados como muchas parejas? Porque yo quiero ser feliz, güey, o sea, ¿no? Claro. Pero bueno, como bien dices, era para el tema de otro Sí, podcast. sí. Pero lo padre fue que aquí con mi hijo, cuando nos veíamos, que era cada 15 días, y le hablaba a diario, porque estaba chiquito, todos los días le hablaba por teléfono, le preguntaba cómo iba en la escuela. Sus respuestas eran monosilábicas. Bien. ¿Y qué aprendiste? Nada. Entonces, ¿para qué te mando? Pues no sé. Ya sabes, muy de chavito de 8 o 10 años. Pero como salíamos juntos, salíamos muy intenso, ¿no? Entonces nos íbamos a Six Flags. Six Flags, bueno, yo tenía todos los pases dorados y todo lo que pudieras, porque llegaba un momento que decía, güey, ya, este próximo año no vamos a ir a Six Flags. ¿Cada 15 días lo veías un día o se quedaba Me fin de quedaba conmigo semana? el fin de semana, yo lo llevaba el lunes a la escuela, Mm. o bien lo regresaba el domingo en la tarde-noche, me lo llevaba a Huastepec, tengo casa en Huastepec, entonces me lo llevaba allá, pasábamos el fin de semana, nadaba, veía a sus primas, la verdad es que la pasábamos yo creo bien, y teníamos mucho más calidad del tiempo, porque éramos él y yo, ¿no? Mm. O sea, y no quiero decir que su mamá estorbaba, no estorbaba, pero como sí traíamos tiempos desfasados, a mí me gusta levantarme muy temprano, soy muy madrugador, y su mamá no era tan madrugadora, entonces era de fin de semana, nos levantamos temprano, vamos a un lugar, y antes de que se llene ese lugar, pues ya estamos de regreso, y ya en la tardecita nos quedamos en casa. Pues no, la mamá si se levantaba a las 11, 12 del día, pues ya se perdía todo el chiste, ¿no? Entonces, no, pues ya vamos, ay, es que apenas voy a desayunar. Nosotros ya desayunamos, ya estamos listos, ya nos queremos ir, ya nos aburrimos, ya nos sacamos los ojos. Pues ahora, ¿qué hacemos, no? Pero bueno, y la verdad, pues entonces sí, agarramos este ritmo y nos hemos ido de viaje 1000 veces, juntos, él y yo. Es un gran compañero. ¿Cómo se llama? Guillermo Alfonso. Guillermo Alfonso era el nombre de mi papá. Digo, tradiciones al fin y al cabo, ¿no? O sea, ¿es el tercer Guillermo Alfonso o tu abuelo también era Guillermo? No, mi papá fue el primer Guillermo Alfonso. Como somos gemelos, yo soy Guillermo y mi hermano es Alfonso. Ok. Puta, qué genio, mi papá era un genio. Y cuando nace mi hijo, pues dije, pues vuelvo a juntar ahí, cerramos la mula, mano. ¿No? Se cerramos el dominó y ya quedó. ¿Y tu hermano gemelo tiene hermanos? Perdón, ¿hijos? Tiene 2 hijas. Dos hijas, ok. Te quedaste con el nombre ahí. Y se jode. Nació primero. Oye, Sí, es una guapa. No, aparte es el padrino, mi hermano es el padrino. Entonces, pues claro. sí, toca de familia. Oye, Morales, cuéntanos de tu hijo. A ver, ¿qué edad tiene? ¿Con quién vive? ¿Ya está, digamos, por su cuenta? ¿Qué estudió? Si es que Ajá, estudió. sí. Bueno, él se llama Emilio, tiene 22 años, los cumplió en octubre. Y bueno, pues mi pareja y yo nos separamos a fines del año pasado y tenemos un acuerdo donde él puede vivir con cualquiera de los dos por la temporada que quiera estar. Entonces se puede ir por acá un día o 2 días o una semana, ir y venir y sentirse cómodo, ¿no? Uno de los acuerdos que hemos trabajado más con él es acerca de que puede estar con su mamá o con su papá y no sentir que está dejando de lado, ¿no? A la otra parte. Entonces así es como lo hemos... ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo está tomando Él- esas decisiones? Pues está acostumbrándose porque todo esto ha sido muy Todavía está en reciente, eso, ¿no? Fue sí. entre septiembre y octubre del año pasado la separación. Uy, ¿después de cuántos años? 22.
O sea, 22 años casados, que son los mismos que tenía. O sea, se casaron. No, 23, no, perdón, 23, ajá. O sea, nosotros empezamos a vivir juntos en 2002 a principios y él nació a fines de 2003. Bueno, sí está cañón, porque digo, no, ¿cuánto tiempo duraste tú casado? Yo duré 12 años, 12 creo que 12 Yo años también casado. 12, pero sí, pues Como, ya como 12 veintitantos minutos estabas- bajo el agua. 12 minutos en lava. Sí, sí aquí está más cañón, mucho tiempo. Sí, fueron 23 años y bueno, logramos establecer acuerdos razonables para la separación, la administración de las propiedades o de las cosas de cada quien y todo. Y pues Emilio terminó su ingeniería en audio el año pasado. Mira, Entonces es ingeniero en audio, está haciendo sus pinitos de trabajarle, de acercarse a proyectos. Pues le hemos ofrecido su mamá y yo pues facilidades para que él se vaya desarrollando lo más pronto posible, pero tampoco en la situación de que tenga que aceptar cualquier cosa solo porque es lo que hay, ¿no? Entonces ahí va él qué bueno. avanzándole. Y pues bueno, siempre hemos tenido muy buena relación, muy buena comunicación desde pequeñito y todo eso. Era como una búsqueda de escucha, ¿no? Yo creo que lo que fui construyendo con él sobre todo era escucha y atención sobre lo que él iba manifestando y procurar estar como al pendiente de eso que platicábamos hace un rato antes de empezar como, o sea, cuando él pregunta algo, ¿qué es lo que quiere saber o a qué se refiere? A veces ni siquiera está preguntando, te quiere comentar algo para comentarlo contigo y intercambiar puntos de vista, ¿no? No está buscando ni que le expliques algo, ni que le Claro. digas, sobre todo conforme va entrando en la adultez, no sé cuál sea tu experiencia, caballero, pero van como que va transicionando mucho, ¿no? Desde un chiquito que te pregunta, ¿y por qué se mete el sol, no? Hasta que te dice, oye, pues esto no me está gustando, papá, o esto que tú haces, pues yo creo que lo podrías hacer de esta forma, etcétera. Pues como, pues sí, transicionando pues sí, del pequeñito que necesita mucha información a otro adulto con Otro adulto con el convive. que sí, de acuerdo. Está Sí. interesante, ¿no? Ya Sí. el trato de adultos. Pero a ver, ahorita vamos a llegar al trato de adultos. Pero antes, quisiera saber si ambos tienen alguna, digamos, escena en donde se hayan cachado, a lo mejor, transmitiéndole a sus hijos algo que a su vez su papá les transmitió a ustedes sin haberlo, digamos, hecho consciente. ¿Tienen alguna idea de pues esa transmisión de alguna cosa, pues muy de cómo era o qué debería ser hombre, que se lo han dejado ver a sus hijos? Híjole, qué buena pregunta. Porque así algo muy específico de que, tienes que siempre limpiarte las uñas. Pues no, o sea, fíjate que a mi papá le encantaban los coches, ¿no? No es que tuviera muchos, pero le gustaba siempre tenerlos perfectamente limpios y muy cuidados y le encantaba manejar, ¿no? Eso es algo que me heredó. A mí me encanta manejar y le he metido pate manejado hasta Fórmulas 1. Entonces, eso se lo he transmitido a mi hijo. Le gustan mucho los coches, no tanto como me gustaban a mí. Yo me acuerdo que de chavos nos robábamos los coches de mis papás, ¿no? Y dejaban las llaves perdidas y adiós, ¿no? El chiste era regresar antes de que llegaran ellos para que no se dieran cuenta que faltaba un coche. Luego se fueron de vacaciones un mes y bueno, se llevaron todas las llaves y mi hermano había sacado duplicados dobles. Porque nos cuidó una tía, Ajá. y entonces la tía nos cachó de que le traíamos duplicado. Denme los duplicados. Sí, no te preocupes, tía, ahí tenemos otro. ¿No? Pero bueno, mi hijo, obviamente, pues fueron otras circunstancias. Él tuvo mucha libertad. Nosotros veníamos de una educación más controlada, no represiva, controlada. Entonces, pues sí, yo creo que la pasión por armar cosas, ¿no? El Lego desde chavito. Pues mi papá nos compró un Mecano imagínate, hace 200 años. Y éramos los más felices con el Mecano. El que lo terminó armando fue mi papá, ¿no? Porque pues las desarmadores, era un juego bastante complejo sí, y caro, ¿no? Y nosotros teníamos los Exin y entonces mi papá ya nos regalaba esos que eran los pre-Legos, ¿no? Mexicanos. Y a mi hijo, pues sí, lo que le transmitimos tuvo Legos, bueno, todos los del mundo, ¿no? Y cochecitos, pistas de Hot Wheels, tenía 300. Entonces luego armábamos pistas por toda la casa y órale, a ver cuál llega. Y hasta que se hartó de tener cajas y cajas de cochecitos, ¿no? Cochecitos porque no tiene motor, si no serían carritos, no. Entonces la verdad es que yo creo que el amor por los autos, así una lección de que, mi hijo, tienes que ponerte corbata todos los días, pues no hay manera, ¿no? Mucho sí le transmitimos, tanto su mamá como yo, en que tiene que cuidarse y tus pensamientos, mucha autoconciencia. Yo creo que eso es lo padre de mi hijo.
Pero Y ¿tu papá te mi papá dio me esa daba- lección de la autoconciencia? bueno, el papá nos daba, Porque la pregunta era, ¿qué cosas de tu papá que te heredó a ti, tú sin cuestionarlo, se lo pasaste a tu hijo? pues seguramente hay muchas inconscientes, ¿no? O sea, el respeto por los demás, ¿no? O sea, mi papá siempre fue muy claro y nos procuró eso, ¿no? El, el- el- el ser responsable. Hoy por hoy, digo, mi hijo tuvo un buen trabajo, se salió, ya tiene otro muy buen trabajo. Hazte responsable, disfrútalo, aprende. Este, Hace ratito decías que de ahí sacaste lo bully y creo que te referías a tu papá. mi papá, pues es que sí, nos molestaba mucho. Mi papá viene de mi papá era el más chico de una familia muy grande, ¿no? Sobre todo primos, tenía muchos primos y nos contaba que había un rancho de la familia, de no sé qué, y que un buen día amanecieron todos amarrados en las camas por los primos mayores, él siendo el más chico, y le dio un complejo de claustrofobia, entonces sufría mucho. Entonces él tenía que sobrevivir A los primos. a los primos mayores, ¿no? Yo cuando era chico, pues era niño bonito y luego gemelitos y nos vestían igual, pues éramos los tetos de la escuela, imagínate eso, güey, ¿no? ¿Los buleaban? Pues fíjate que no duraron mucho, pero sí nos buleaban de chavillos. Pero pues unos que tiene colmillo, pues lo sacas luego, luego. Entonces sí, pues sí, yo me molestaba, ¿eh? O sea, no era madreador ni me madreaban, pero sí me encantaba molestar y pues igual me daban, ¿no? O sea, me acuerdo cuando entré a la prepa, compañero que estaba sentado de mí me puso un encendedor en pupitre de metal Sí. y de repente a media clase pues sales brincando, ¡ah! Y el profesor te regaña y, hijo y fue de mis mejores amigos, ¿no? Este cuate que me quemó las nachas. Pero pues así le fue también, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ¿Es tu hijo así ahora? mi hijo Bueno, ¿o fue? sí, pero como ya hoy en día la conciencia anti-bully ya es delito federal ser bully, se controla, pero cuando quiere joder, sabe joder bastante bien. O sea, sí lo trae la sangre. Incluso mis sobrinas, ¿no? Tú decías ahorita que no tienes la experiencia de haber tenido hijo que te da pánico. Puta, yo hubiera tenido unas hijas, hubiera sido un trapo de cocina. Porque mis sobrinas me traen jodido, o sea, lo que me pidan, ¿no? Por eso no las veo seguido. Y también son buleadoras, porque mi hermano también trae la cultura buleador, ¿no? Y la esposa de mi hermano también es buleadora. Entonces, pues eso se transmite generación tras generación, el bullying. Posiblemente sea lo más... Me va a regañar mi hijo cuando vea esto. Bueno, hay algo que inconscientemente le hayas heredado a tu hijo que provenga de tu papá, así como por ejemplo lo que decías, ¿no? De que pues hay que arreglarse rápido y pues tú más o menos lo hiciste hasta que ya ahorita quizá lo estás cuestionando. ¿Hay algo así que tú le hayas transmitido a tu hijo sin que te hayas Sí. dado cuenta? Yo creo que varias cosas. O sea, ya después te das cuenta de que el chico es como muy serio, muy tranquilo, piensa mucho las cosas antes de hacerlas o decirlas y todo, ¿eh? Entonces, pues yo lo veo como una fortaleza aprendida de parte de mi padre. O sea, como tómatelo con calma, nunca respondas de inmediato, etcétera, ve despacio y él también es así, ¿no? Otra podría ser como, sí, la responsabilidad. Él se toma las cosas en serio, a lo que le entra, sí le entra a fondo, ¿no? Se lo toma muy, muy en serio y es muy responsable con lo que hace. Yo diría que son como dos características notables, ¿no? Que de alguna forma se transmiten y que yo creo que eso, porque más que tirarle rollo a los hijos, más bien como, pues es que después de explicar todas las veces que quieras algo, pero finalmente lo que te toman en serio es lo que ven de ti, ¿no? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le concedes importancia? ¿Con qué cosas estás dispuesto a apostarle, no? De hecho, esa es una pregunta que también, digamos, yo sé que son preguntas difíciles en la lógica de que a lo mejor no es algo que tengamos tan reflexionado. Son como de estas más reflexiones que a lo mejor uno de vez en cuando se encuentra y a lo mejor casi nunca la discute con alguien. Pero, por ejemplo, si sus hijos los describieran a ustedes sobre, digamos, cómo se porta un hombre viendo su vida diaria, no a partir de lo que ustedes les han dicho, a partir de ustedes cómo viven su vida diaria, ¿qué lecciones creen que estarían aprendiendo de ustedes? Meco. Es que a uno no lo entrenan para ser papá, cabrón. Sí, No, Porque de eso se trata también. El No, asunto no. es, digamos, el que por eso no estamos echando culpas aquí. La lógica es que de pronto
A ver, yo sí, de pronto, con mi hija, estamos hablando de varones, pero cuando de pronto yo le reclamo a mi hija porque tiene 19 años, pues que no habla, que la comunicación le cuesta y demás, y me dice, pues sí, pero me parezco a mi mamá, dice, por ejemplo. Porque yo seguramente soy mucho más No te creo, hablado. no te creo, no te creo. Pero entonces ella decía, pues me parezco a mi mamá, y me saca. Pero bueno, puede haber cosas que también a mí me dice, ¿no? O sea, de pronto si yo le digo, es que no te exijas tanto porque no pasa nada, sí, pero pues te veo a ti que pues, estás en friega. Entonces, pues claro, aprenden mucho más de lo que lo ven a uno hacer o no hacer, que de lo que uno les pueda decir. Y el asunto de los mandatos, que pues es la base de lo que nosotros platicamos, esos mandatos que como hombres nosotros hemos estado cargando la mayoría de las veces sin darnos cuenta. Y seguramente les hemos pasado a nuestros hijos, seguramente sin darnos cuenta, muchos de estos. Claro. Entonces, un poquito el ejercicio de es, pues vamos a reflexionar sobre, pues está padre enseñar. ¿Quién diría que está mal enseñar que seas responsable? Pues no, está súper bien. Pero pues se lo dirías a un hijo o a una hija y pues en la medida en la que te ven a ti responsable, pues está padre que lo aprendan. Bueno, hay padres que enseñan a sus hijos ser rateros, ¿no? El asunto... Eso está padre, ¿no? No sé. No, pero el asunto es no sé, la homofobia, ¿no? Mi papá se expresaba pésimamente de la gente de la comunidad y entonces yo decía, es que no está padre, papá, no está... A ver, nunca se lo dije porque no había posible. No había condiciones. No había ni condiciones, no, claro. Pero yo decía, es que cualquiera de sus hijos, y por supuesto que me incluyo yo, cualquiera de sus nietos podría ser homosexual. Y la verdad es que cuando escuchas que tu papá dice que hay que matarlos, pues ¿quién va a salir del closet? Entonces, esa es una... Y ¿sabes qué? Tengo familia muy cercana que estoy seguro que piensa igual. Sí. Entonces dices, ¿cómo podemos hablar de estos elefantes en la habitación? De las cosas que le estamos heredando a los hijos, pero a partir de lo que nosotros hacemos. No es la lección del pizarrón, pues que esa está de hueva. Qué bueno que no nos hacen caso a los hijos cuando tratamos de darles esas lecciones. Sí. La idea es cómo vivo yo mi vida, porque lo más probable es que mi hijo, mi hija también, pues están viéndolo y están aprendiendo. ¿Qué se les ocurre que de pronto dices, puta, yo sí le he estado regando aquí porque no quisiera que mi hijo actuara como yo actúo? ¿Me explico? Sí. No sé si tú quieras empezar. Pues Morales. Sucedió una vez, no logro recordar el contexto, pero fue básicamente algo de que él venía como muy choqueado por algo que había pasado en el CCH en tiempos de, pues, recién regresando de la pandemia y todo eso, que ya le tocó muy poco tiempo, ¿no? Y venía él como muy choqueado y pues digo que se me ocurre decirle que no fuera tan sensible. Y se queda así como, no mames, o sea, como que esperaría de ti apoyo, ¿no? Y no estoy recibiendo apoyo, no estás validando mi estatus, mi estado de ánimo, etcétera, ¿no? Y fue el otro día de ir y disculparme con él y comprometerme con él a no volver a hacer eso, ¿no? Y previo autorreflexión, decir, no mames, ¿cómo le estás diciendo eso a tu hijo, no? O tienes que... Eso, no solo no decírselo, sino tienes que pensarte a ti mismo de otra manera en estos aspectos de lo emocional, ¿no? Entonces... Sí, fue como echarse para atrás, reconocer que le había regado y que había que cambiar de actitud con él y conmigo y todo eso, ¿no? ¿Y cómo reaccionó tu hijo cuando le ofreciste disculpas? Pues primero fue así como, no, ya no hablemos de eso, ya pasó, se quedó atrás, etcétera. Pero creo que acabó viendo que venía como de una manera genuina y todo. Entonces digo, ok, vamos a seguirle por ahí. Sí, fue como muy intenso y fue como de decir, no, o sea, tú no puedes andar por la vida haciendo esto, ¿no? Y menos con tu hijo. Entonces ya fue como, sí, te echas para atrás y dices, pues hay que cambiar de canal, hay que dirigirse de otra manera con él. Claro, qué fuerte, ¿no? Sí, gracias por compartirlo. Sí. ¿Qué dices? Sí, bueno, evidentemente van creciendo y van haciendo sus propios juicios y mi madre siempre decía, y no estamos hablando de las madres, pero mi madre siempre decía, el hijo va a ser el juez más rudo, más duro que tengas en la vida, ¿no? Y si lo son, y si lo somos, ¿no? Si lo fuimos, o sea, pues convives toda tu vida con tus padres, pues obviamente entonces sabes dónde tienen los lunares, ¿no? Sí. Entonces sí, con mi hijo he tenido un par de discusiones, temas ya pasados, ya viejos, los hemos limado y la verdad es que la relación está en muy buena situación hoy en día, mejor que muchas veces. Pero me quiero regresar un poco a lo que me comentabas del tema de la homofobia y todo eso, y voy a ser brutalmente honesto.
y no quiero que suene mal, y posiblemente para algunos va a ser políticamente incorrecto, estos temas que son tan controversiales hoy en día, la verdad es que yo los tomo con humor, no por querer burlarme, sino para que también vea que no es tan rígido como está marcado hoy en día. Nosotros nos tocó unas relaciones donde, pues, quebrarte tantito, eras un mariquita, un lilo. Mi papá les decía, ahí vienen los lilos, hazte para allá. Entonces mi papá odiaba el color lila porque lo asociaba al hilo, ¿no? Pues hay una película que se llama Lilo y Stitch, entonces, pero bueno, eso es para muy viejitos, o sea, los que están ahí atrás no se sorprendan. Entonces, sí, era muy, eres o no eres, y no hay de otra. Y luego toda esta gama que existe hoy en día, pues tampoco no existía en estos tiempos. Entonces, la verdad es que yo lo tomo a broma, y sobre todo para suavizar el lenguaje, y no es porque ser homofóbico, cero whatever, ¿no? Pero si no vemos la vida con humor, vamos a estar sufriendo por todo lo que los demás piensen de ti, ¿no? Y hoy por hoy para mí es más divertido burlarme incluso de mí mismo que estar esperando que todo el mundo esté de acuerdo con lo que estés diciendo. Entonces, incluso le digo a mi hijo, oye, ¿está mal dicho decir jotito? ¿No? No, se me queda viendo y me dice, ay, papá. No. ¿Tú le preguntas Le eso? pregunto, pero pues ya sabe que no. Me dice, O sea, pero se lo preguntas de broma, o sea, para de molestarlo. broma, ¿no? Molestarlo. Sí. Y eso, y rarito le puedo decir. Ay, papá, no mames, ya sabes que nada más me hace la cara de ay, otra vez con tus estupideces, ¿no? O sea, pero es el juego, yo lo veo como un juego, no lo veo como una agresión, ¿no? Pero bueno, evidentemente no quiero hacer escándalo de esto, ni mucho menos, pero es como yo lo trato con él. Porque nos tenemos esta confianza, o sea, él fumó marihuana antes que yo, mi hijo, ¿no? Y me lo confesó. Yo en mi vida le hubiera confesado a mi papá que fumaba marihuana, ¿no? Yo por eso me atreví a fumar marihuana, porque supe que mi hijo había fumado marihuana. Te validaba. Imagínate, ¿no? Él me dio la lección. Obviamente lecciones de conocimiento, pues al tenerla más fresca y ser más inteligente que yo, pues le agradezco cuando me corrige. Al principio era, ¿cómo que ahora mi hijo me corrige lo que yo estoy diciendo? No, papá, eso no es posible por esto y esto. Yo, chingada, madre, estoy un imbécil. ¿Han hablado de relaciones, por ejemplo? Sí. De las relaciones con pareja, porque además no sé si ustedes sepan si tienen relaciones heterosexuales o no sus hijos. Pero por eso vamos a hablar de pareja. Right. ¿Hablan de eso con sus hijos? Sí. ¿Y qué se cuentan? ¿Hay preguntas que les hagan sus hijos o no les interesa saber su opinión sobre cómo son los vínculos? ¿Son más ustedes los que de alguna forma están forzando la plática? No, bueno, sí hubo un momento al inicio de su adolescencia, sobre todo, tanto mi pareja como yo le hablábamos de consentimiento, le hablábamos de sexo seguro, ¿no? O sea, de acuerdo. Vayas a tomar la forma de relación que vayas a tomar, debe estar basada en el consentimiento y debe ser sexo seguro, ¿no? Debe ser una práctica de riesgo, ¿no? O sea, es algo demasiado importante como para andar arriesgando y echarte a perder la vida por un momento de estupidez, ¿no? Entonces, sexo seguro, sexo consentido, las prácticas en las que tú decidas involucrarte, así deben ser consentidas. ¿Qué edad tenía cuando le dieron la plática? Pues como 14 o algo así, ¿no? También era, pues sí, o sea, si vas a consumir pornografía, no vayas a entrar en un lugar ilegal o un lugar donde haya abuso de menores, no vayas a hacer nada de eso, porque además de éticamente incuestionable, pues además puede ser hasta un asunto legal, ¿no? Claro. Qué bien, pues lo hablabas bastante, digamos, con bastante claridad de riesgos muy sí, típicos. Sí, tanto su mamá como yo, pero pues él en plan de, no, sí, ya lo sabía, pero qué bueno que me lo dices, ¿no? Y ya la segunda o tercera, no, ya lo hablamos, ¿no? O sea, como que querías darle como un refuerzo y te decía, no, ya estuvo, o sea, no too much information. Ya, too much information. Esa era demasiada información. Sí, claro. Demasiada información. Sí, o sea, lo que hagas, eso, debe ser respetuoso. Y pues es para pasarla bien, entonces no puede ser algo a costa de que la otra persona no lo pase bien o que le cause infelicidad a la otra persona, ¿no? Claro. ¿Estos temas los tocabas con...? Sí, claro. De hecho, fue muy curioso, ahorita me estaba acordando. Tenía poco divorciado, igual un año o menos, ¿no? Y salió el tema de, oye, papá, es que no, yo no me voy a casar. Yo, ¿y por qué sacas el tema? No me quiero. Es que tampoco me llama... Eso que hacen los adultos. Y yo, ¿qué cosas hacen los adultos? Eso que hacen así. Y me hizo la señora y dije, güey, no te preocupes, ahorita estás chiquito. Eso que piensas hoy. Sí, eso lo dices ahorita. Obviamente ya después, ¿no? Pero él fue el primero en tocar el tema, ¿no? Qué chistoso. ¿Qué edad tenía?
como 9 años, 10 años, no más de 10, ¿eh? Estaba chavito. Tenía unos vecinos bastante precoces, entonces yo creo que de ahí se educaba. Lo cual también está bueno. Todos aprendimos por todos, vecinos y luego sí. preguntábamos. Y sí, cuando él ya empezó a tener una novia, pues me acuerdo que lo dije, a ver, recuerda que el sexo es una consecuencia de una gran relación, no es el objetivo a tener, ¿no? Y pues así me educaron a mí. Entonces le decía, güey, si vas a tener sexo es porque realmente está consensuado, está permitido, están de acuerdo los dos, y disfrútalo, ¿no? Y protégete, sí, papá, no te preocupes, me pongo doble condón, ¿no? Entonces sí hay mucha confianza y Cuando hablaban, por ejemplo, de parejas, hablaban de la pareja que tenía que tener su hijo, tenía que ser una mujer. No. no, no, o sea, pues no, evidentemente era, oye, tienes novia, novio, perro, ¿qué pedo contigo, no? Así le preguntabas, Sí, más abierto. sí, ¿no? No te preocupes, papá, no soy gay, no te preocupes, papá. O sea, él notaba que podría haber una preocupación tuya de que Pues él fuera no, gay. le decía, güey, que no, porque todos sus amigos traían novia, ¿no? Mm. Y yo, güey, ¿tú qué onda, chavo? Tú no te preocupes, papá, tú no te preocupes. No, me encantan las mujeres, pero ya llegará. Tuve un par de novias esas de secundaria y y ya luego tuve una novia que la que tornó hace poco, de 6 años, ¿no? ¿Y te llegó a preocupar que fuera gay? No, pues es tu hijo, güey. No, o sea, no me preocupó, pues no, nunca fue tema de preocupación, ¿eh? Y tú, Morales, ¿cómo hablabas de eso? ¿Hay alguna inferencia o algo que tú hayas cachado? O a lo mejor muy explícito, ¿no? No, lo de- explícito era que él podía sentirse a gusto con la persona que él quisiera estar a gusto y punto. O sea, yo no, de nuestra parte, de parte de su mamá y de mí, no iba a recibir más que apoyo acerca de las decisiones que él tomara, pero esto, del consenso y del sexo seguro, ¿no? O sea, Ajá. a lo que le entres tiene que ser algo, pues, que te dé gusto y la otra persona tiene que estar a gusto y ya, ¿no? O sea, poco más que eso para justamente dejarle como margen de maniobra para lo que él quisiera y Claro. quisiera platicar con nosotros, no sintiera que tenía que sesgar o guardarse cosas, ¿no? Claro, claro. Oye, Morales, de tu trabajo que haces ahí en Gendes, seguramente, pues, esto de los mandatos masculinos los tienes, pues, muy presentes. Los trabajamos mucho, sí. Si tuvieras que explicar estos mandatos masculinos al papá de un varón, de un niño, vamos a pensarlo de preescolar o de un niño más grande, tipo primaria o incluso en la adolescencia, ¿cómo se suelen ver este tipo de mandatos en esas etapas? Porque también tengo la impresión de que como son invisibles para nosotros, los adultos, digamos, en nosotros mismos, lo más probable es que también esos mandatos sean invisibles para los papás que les están heredando esos mandatos a los niños. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven esos mandatos? ¿Cómo te imagino, cómo has visto tú que esos mandatos están siendo transmitidos todavía hoy, 2026, a chavitos que están en la primaria o en la secundaria y no nos estamos haciendo conscientes de eso? Ya, sí, pues bueno, en realidad yo no tengo tanto contacto con la ejecución de los proyectos, pero se revisó la documentación de los proyectos y en general el tema es, ya desde preescolar se empieza a observar que los pequeñitos traen esta cosa, por ejemplo, en estilo Monterrey, ¿no? La carnita asada. ¿Quién hace la carnita asada? Pues el papá, ¿no? O sea, el papá es el que maneja el asador y etcétera. Como que es una cosa de hombres la famosa carnita asada, ¿no? Pero... ¿A que no? ¿Mandó? ¿Que no? ¿Cómo que no? ¿Y carbón usas? No. Sí, pero en general es como esta cosa, ¿no? Ya desde preescolar empiezas a observar como esa transmisión de mandatos, pero bajo la forma de, pues de las actividades cotidianas, lo que le corresponde ser al papá, lo que le corresponde ser al hombre y pues lo que vamos viendo es, pues la invitación a pensarle un poco más, ¿no? Trabajar, por ejemplo, pues se trabaja con la población escolar, se trabaja con el grupo docente y se trabaja con el grupo familiar, las personas cuidadoras, ¿no? Y es siempre como estar como reflexionando acerca de qué, pues en este plan de diálogo, ¿no? O sea, ¿qué ventajas o qué desventajas puede reportar el hecho de mantener estos esquemas, de reproducir estos esquemas, ayudarles a pensar a los papás, ¿no? Concretamente al papá hombre, ¿no? Que de esto, como lo que estamos platicando ahorita, ¿de dónde viene y qué ventajas puede reportarle o qué desventajas puede reportarle a tu hijo el reproducirlos de una manera, sobre todo crítica, ¿no? O sea, que no sean opciones, sino reproducción simplemente de esquemas, ¿no? Entonces es como
pues pensémoslo un poco más, ¿no? ¿Qué grado de satisfacción o de felicidad te puede reportar como papá el hecho de que tu hijo tenga confianza en ti en vez de miedo, ¿no? Que tu hijo pueda abrirse contigo en vez de guardarse cosas, que sienta que eres alguien con quien puede conversar las cosas abiertamente y no alguien a quien hay que escondérselas porque le generes desconfianza o miedo o o una sensación de que no le vas a contestar la verdad, ¿no? Que es como que todas esas cosas son importantes en los procesos, ¿no? Tanto desde preescolar como en primaria, secundaria, más adelante en la vida, ¿no? En las universidades. O sea, finalmente, yo diría que como papás, la principal responsabilidad es como crear espacios de escucha, espacios de atención, espacios de cuidado, donde pues tu hijo varón pueda sentirse en confianza para expresar cosas, para plantear cosas, para criticar cosas y que no va a ser a priori juzgado o reprimido. No, no, de eso no se habla, o eso está prohibido, o eso no está bien que lo pienses. A ver, pero por ejemplo, en una escena típica donde aparece un mandato, ¿no? Lamentablemente no pudo acompañarnos Marco, que ya ha estado en otras ocasiones aquí, pero Marco tiene un hijo ahorita, yo creo que tendrá como 1 año o 2 años. Y la otra es muy simpático porque me contaba, digo, muy simpático dentro de todo el drama, pero me decía que se cayó su hijo y que se puso a llorar y entonces él pues ya nos ha contado cómo lo trataba su papá. Y le dijo, no, pues levántate ya, levántate, está todo bien, no pasa nada. Y la esposa le dijo, oye, ¿cómo que no pasa nada? O sea, se acaba de caer, le dolió, está llorando, y pues, como que no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Y entonces, claro, él se quedó diciendo, pues sí, pero es que a mí me decían esto, entonces sí pasó o no pasó. Entonces, ¿cómo reaccionar entonces cuando estás en una escena típica del mandato de los hombres no lloran? Pues cuál sería, digamos, una intervención más efectiva que claramente, por ejemplo, es decir, levántate, no pasa nada. O sea, ¿cómo puede haber, digamos, qué recursos un padre debería de desarrollar como para tener un poco más de conciencia en la forma en la que está actuando con su hijo varón? Pues yo creo que son varias cosas que salen de ahí, ¿no? Yo creo que lo más importante es validar su emoción. O sea, está llorando, pero hay que averiguar con él. ¿Te duele? ¿O te sientes frustrado porque te caíste? No sé, ya tú pensas que ya dominabas caminar por orillita, te caíste y te pusiste un madrazo, ¿no? Y entonces te sientes como mal contigo mismo porque te caíste, porque vieron que te caíste, ¿por qué? ¿No? O sea, tratar de ayudarle a identificar de dónde viene como ese malestar, validar sus emociones, validar sus sensaciones y sobre eso irle ayudando a como explorarlas, ¿no? Pues no, claro que no, eso de no pasa nada no se vale, pero sí ayudarle a entender, pues, qué está pasando, ¿no? ¿Te caíste? ¿Te duele? Ok, vamos a, pues, soba, pues la próxima vez te va a salir mejor, ¿no? O sea, no dejes de intentarlo, Claro. como validar su intento pues, de controlar su cuerpo, ¿no? En este caso que era caminar por la orillita, o subirse una escalera, o bajarse por la resbaladilla, a lo mejor bajó muy en chinga y se puso un madrazote al aterrizar, ¿no? Entonces, ok, pues vuelvo a intentarlo, aquí estoy al pendiente de ti, ¿no? O sea, te cuido. Y pues sí, te duele, pues sí, te sobo porque la parte del cuerpo donde te hayas golpeado te duele. Ahora, Entonces, pero como dice Caballero, no tenemos escuela para papás. no. No, pues ¿Cómo hacemos? Se llama sentido común. Ya tenemos, pero digamos, el asunto del sentido común es a lo que voy. ¿Cómo podemos contrastar la forma en la que actuamos con la mejor forma para nuestro hijo? Porque seguramente las inercias son las que nos ganan. Sí, a ver, pero hay una parte implícita en el amor que le tienes al hijo, ¿no? Lo último que quieres es que tu hijo se lastime. Mi hijo tuvo un par de accidentes bastante fuertes pues estás con él y lo apoyas, lo acompañas y qué necesitas y no piensas en otra cosa, ¿no? Cuando tiene un problema de esos. De hecho, son así como pesadillas que no quieres volver a vivir en tu vida, ¿no? Gracias a Dios salió bien de todos. Pues sí, desde el amor, la verdad es que puedes lograr muchas cosas, ¿no? Y hay veces que te tienes que morder un cachete, pues tienes que llamarle la atención o tienes que reprimir las actitudes que haya tenido, pues porque también en la vida hay premios y hay consecuencias, ¿no? A todo lo que hagas. Entonces yo creo que para mí desde el amor puedes conseguir muchas cosas y no quiero parecer campaña barata de televisión, pero si lo ves así vas a lograr muchas cosas con tu hijo, ¿no? Incluso cuando estás enojado con él. Hay un momento donde sí quieres... ¿Te has enojado con él? Un par de veces.
La verdad es que muy pocas. ¿Cómo se enoja un papá, digamos, o cómo te enojas más bien? Este, Porque seguramente la violencia, siendo, digamos, una forma de expresión muy típicamente masculina, pues puede, bueno, yo conozco, aquí nos han platicado historias de hombres que se han agarrado a madrazos con su papá. mira, nunca, Es- jamás también- jamás sucedería. Aunque Pero es violento, ha sido violento. ha sido agresivo, ¿no? O sea, además por mi parte de, güey, pon atención, o sea, ya te lo expliqué 700 veces, ¿por qué no? Y ahí sigue, ahí sigue. Entonces ya, sí, fue algo no grato, pero también ya lo hablamos, le pedí disculpas, evidentemente, no estuvo padre. No está padre, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a pelear con la persona que más amas en tu vida, ¿no? Para mí el mejor día de mi vida fue el día que nació mi hijo. El mejor día de mi vida, ¿no? Se lo has dicho. Sí, claro, se lo he dicho y se lo voy a decir siempre. Ujú. El peor día de mi vida fue el día que se murió mi papá, güey, ¿no? Entonces, imagínate, eso ya estamos llegando aquí al programa. Entonces, esos son los contrastes. Ya hasta me pongo chinito, mano. Sí, soy sensible. Entonces, pues sí, es bien padre. Pues de repente tienes al hijo, güey. ¿Qué es esto, cabrón, no? Sus deditos, su manita perfectamente bien formado. Se me queda viendo con unos ojotes nació con unos ojos de plato. El güey así de, ¿qué pedo, papá? No, yo, ¿qué pedo? ¿Y tú quién eres, cabrón? ¿No? Y ese ha sido mi mejor día. Forever, ¿no? Y el que le sigue está a años de distancia, ¿no? Entonces, sí creo que desde el amor puedes conseguir muchas cosas, ¿no? Y es bien doloroso tener que discutir con tu hijo o pelearte con tu hijo porque no están llegando a un buen acuerdo. Y ese era el punto, no estábamos llegando a un acuerdo. Y también hay que poner límites, ¿no? Porque todos hemos visto de casos donde los hijos hacen lo que quieran, los que si no tienen la tableta, entonces hacen berrinches, dramas en los restaurantes, en los hoteles, porque le quitaron el celular, el niño que destrozó la casa porque la mamá le quitó la tableta. Pues dices, no, güey. ¿Hay ¿no? competencia con los hijos? Sí, entendiendo que los varones tendemos mucho a competir, tendemos mucho, que nos enseñaron, digamos, a tratar de ser el macho alfa, y de pronto el hijo crece y ya adulto sobre todo, pues entonces ya te compite, ¿no? Porque ya tiene la misma fuerza o más que tú, la misma energía, es el que liga, es el que se quiere comer el mundo y uno pues ya no. ¿Hay competencia con los hijos varones? Sí la hay. Y yo creo que, bueno, por lo menos como yo he tratado de navegar esto, es aprender a hacerme para atrás. O sea, porque tu primera reacción es, no, ni madres, cabrón, no vas a pasar de aquí. Pero, a ver, espérate, piénsale, ¿vale la pena hacer tanto pancho? Y si vale la pena, entonces, o sea, es por algo que vale la pena, pero no vas a reaccionar de esa manera, pues, tan inmediata, ¿no? Tan emocional, así no, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el papá, ¿no? Pero sí se te llega a salir. O sea, es como decir, no, aquí mando yo. Aquí se hacen las cosas a mi modo, ¿no? Y pues ahora que somos roomies, ¿no? Ahora que los dos vivimos juntos, como roomies, ¿no? Es como decir, a ver, pues hay que hacer esto. Sí, lo hago antes de acostarme. Ok, va. ¿No? Y yo vengo de una visión como mucho más estructurada de la vida de hogar, ¿no? Entonces, pues no sé, levantándote de la mesa hay que lavar los trastos, ¿no? ¿Te toca lavar los trastos? Sí, al rato. Ok. Entonces como que tienes que ir como viendo. Sí, Sí, en otra situación o con otra edad, tú le hubieras dicho, ahora lo haces. ahora lo haces. Y ahorita Ahora es ya, cuando tienes ya que no, hacerlo. ya no funciona igual. Sabes que no lo vas a poder hacer, te vas a ganar un mal pleito y en realidad ¿Y para simplemente... qué? ¿Y ¿No? para qué? ¿Cuál era tu...? Fíjate que yo lo que digo, porque evidentemente mi relación era más, perdón que te interrumpa, Sí, era no, más adelante. de verlo en Más fines de directivo. semana, porque da- ¿no? Claro. Pues decirle, puta, que llegue a mi casa y que lo primero que tengan que hacer es tender la cama y lavarlos. Vente a relajar, güey. Conmigo te la vas a pasar bien, ¿no? Ey. Pero lo único que sí le digo es, güey, cuando levantes un traste, porque él sí cena en la noche, yo ya estoy dormido, entonces se levanta a las 11 de la noche, echarse una pizza o whatever que encuentra. Lo único que te pido es echarle agua al traste, cabrón. Uno, para que no se pegue y dos, para que no se llene de hormigas. Yo los voy a lavar, tú no te preocupes, pero nada más échales agua. Y ese es el acuerdo que tenemos, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque yo lo veo más como está en su etapa de relax con el papá y quitarse el látigo a la mamá, ¿no? No, no es cierto, pero... ¿Los han desafiado ya? ¿Sus hijos ya los desafiaron? Sí, te digo, ese tipo de cosas justamente no, yo lo hago cuando quiera, ¿no? Y luego te vas para atrás y yo también hice eso. O sea, aceptas que tú ya no mismo lavaba aprendiste, Hasta que viví solo empecé a lavar trastes, cabrón. Claro. Sí, no, yo he vivido solo en varias temporadas de mi vida, entonces Pues, sí, y es lo más relajante. ¿no? sí, pero también aprendes,
pues cierto mínimo orden, porque de otra manera pues, se te hunde todo, ¿no? Entonces en realidad está inconciliable. A ver, esto hay que hacerlo. Sí, papá, pero cuando pueda, o al rato, o ahorita estoy haciendo otra cosa, va, órale. Antes de dormir te lo haces. ¿Conocen la machósfera o estos espacios ahí de contenido en internet donde Machosfera, qué chingón, ¿no? donde se refuerzan estas ideas de masculinidad, pero desde el enojo o desde la superioridad o incluso el desprecio hacia las mujeres u otras identidades? ¿Lo conocen? No, ¿Lo nunca. conocen? Sé que existe, pero no me es... No, la verdad es que primera vez que lo oigo, Machosfera, y la voy a buscar, pero no. Oye, Moral, me sí. desea regresar. Sí. Una de las cosas que nos enseñó mi papá, yo traté de transmitirle a mi hijo, era reparar todo en la casa. Ujú. O sea, te puedo poner una lámpara, te puedo poner, bueno, tubería no, porque eso de soldar y eso medio le sé, pero no soy muy hábil. Ujú. Pero estar haciendo arreglitos, pues mi papá era ingeniero, entonces nos agarraba de sus chalanes. A ver, tráete el taladro, tráete el martillo, Ándale, está bueno. y nos traía de sus chalanes, güey, ¿no? Y tanto mi hermano y yo hoy en día podemos armarte un estudio sin broncas, cabrón, ¿no? Y mi hijo igual, pues estudió ingeniería mecatrónica. Entonces yo creo que eso puede ser la gran herencia que pasó generación tras generación, ahorita que caigo en eso, ¿no? No, eso está padrísimo. Generalmente las herencias que buscamos aquí son las que no están padrísimas, que son las que hay que seguramente atender Ah, más. es que estoy perfecto, güey. Y humilde, y humilde. Ya, dicho sea de paso. Ya, Sí. es cierto. Ya le mencionas. Eso evítalo. Se ve en línea. Pero bueno, les preguntaba sobre la machósfera, porque en realidad son esos contenidos digitales, pero también incluso, o sea, por ejemplo, no sé si que tanto conozcan el famoso tendedero. ¿Conoces el tendedero? El de mi casa, cabrón. Solo el de tu casa. Ya. ¿Tú conoces el tendedero? Sí, sé que son los tendederos y eso. Los tenderos es cuando de pronto hay, digamos, las mujeres de algún lugar, de alguna comunidad, digamos, expresan, si me equivoco, dime, pero expresan en forma anónima a un hombre que las hostigó, que las está amedrentando o que El Me Too. las molesta. Es un Me Too, digamos. Va. Digamos que yo veo una diferencia sustancial entre cómo crecimos nosotros en cuanto a nuestra generación, con los usos y costumbres y con las desvergüenzas que seguramente hicimos muchas veces, sin saber que eran cosas negativas, porque lo aprendimos, y lo que hoy o lo que hoy podría suceder. O sea, hoy la forma en la que pueden cancelar a uno de nuestros hijos y la reputación y el daño y el entorno psicológico al que están expuestos es mucho mayor que al que nosotros estuvimos expuestos. No sé, no había redes sociales cuando éramos chavos, güey. No las había. Entonces, a lo que voy es que me pregunto si hablan, por ejemplo, de esto con ellos, como parte de un riesgo que nosotros no vivimos, pero que ahora seguramente de lejitos vemos, o el riesgo de meterse a contenidos digitales que están validando una masculinidad desde un punto de vista que yo creo que hace más daño que bien. Pues mira, no sé, la verdad es que no me considero ningún experto, pero hay tanta información hoy en día, ¿no? Que tienes que saber hacer cuál es la verdad de una y cuál es la verdad de otra. Ni tanto que te lleve al machismo cavernícola, ni tanto que te lleve al feminazi, ¿no? O sea, yo creo que el punto intermedio es el que debes de buscar. Algunas veces te vas a cargar a un lado y algunas veces te vas a cargar al otro lado, pero pues eso va a depender de cada persona. Sin duda alguna, ante la máxima de respeta al de al lado y conserva los dientes, es la que debemos de tener todos, ¿no? Pero pues violencia hay, agresividad hay, ¿no? Negarla no es evitar, no es nulificarla. Pero como dices, si existen estos sitios, pues ya depende de ti si lo quieres ver, si no lo quieres ver, ¿no? Si te quieres llenar de caca, pues vas a hacer una caca. Entonces, si quieres ver violencia y te disfrutas la violencia, pues te vas a volver violento porque lo normalizas. Y no está padre, ¿no? Pero, por ejemplo, esa máxima es interesante, ¿no? Cuando hablabas, digamos, respeta al de junto y conserva tus dientes, significa que en tanto tú seas más fuerte que el otro. No va por ahí. No, es, güey, si alguien está haciendo alguna imprudencia, güey, no me molestes, no te metas conmigo, ¿no? O sea, hay momentos donde sí tienes que actuar. Si ves que están golpeando a alguien en la calle, una mujer, un güey, pues dices, pues seguro me van a tocar madrazos, pero no puedo permitir que eso suceda. O quién sabe, ¿no? ¿Tú lo has hecho? No lo he hecho, porque el güey estaba muy grandote.
es neta. Y había un policía ahí que tampoco se metía, nadie se metía porque el güey que estaba madreándose a la mujer era realmente monstruoso. Hace muchos años, te puedo decir hace 30 años, en una taquería, allá en Coyoacán. Dices, no, puta, ¿y quién brinca, güey? Puta, pues, I don't know, ¿no? Pero es algo que no sabes qué hacer. Pero si alguien está maltratando a un animal y eso, pues dices, oye, güey, ¿qué te pasa, no? Es que mi perro ya hago lo que ya es. No, cabrón, no es tu perro, güey. Y alguna vez me pasó un señor que quién sabe qué está diciendo, se pone loco, y digo, güey, es el ejemplo que le das a tu hijo. Con mis hijos no te metas. Es el ejemplo que le das a tus hijos, güey, ¿no? Entonces, ok, güey, Sí, claro. tienes toda la razón, cabrón. Vuélvete loco y vuelve locos, cabrón. Entonces, ¿tú hablas de esto con tu hijo Morales? El asunto de los entornos estos digitales que están ahorita muy, muy en boga con los chavos. Pues sí, pues en realidad fue como que hubo un momento de pico más importante, yo creo, sobre su adolescencia, etcétera, como animarle a consumir contenidos digitales, pues saludables, que le dejaran algún aprendizaje, gozo, aunque fuera por diversión, pero que no fuera a costa del bienestar de nadie, ¿no? Como te digo, el asunto del consumo de porno, pues no entres en lugares donde hay abuso infantil, no entres en lugares donde, pues que seguramente te van a cargar consecuencias, ¿no? Lo que decías de los tendederos y todo esto, pues sí, es como pues sí, de andarse con cuidado, de tomar decisiones prudentes, de evitar involucrarse en situaciones que pudieran ser cuestionables en ese sentido, ¿no? Que pudieran a la larga arrojarle un malestar tan profundo como como dices, ¿no? Verse cancelado, porque dicen, Morales, en este caso Emilio, ¿no? Está llevando a cabo esas conductas de acoso, de violencia, de discriminación, etcétera. Entonces, pues, pues sí, como de inconveniencia, pero sobre todo desde la ética, ¿no? O sea, no tanto no hagas esto porque va a tener consecuencias desagradables, sino haz esto porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Haz esto porque es lo que tiene que ver con tu propio bienestar, con lo que significa ser una persona valiosa y lo que significa colaborar a que el ambiente sea también valioso o de bienestar, ¿no? O sea, la convivencia con tus amistades, con quién te juntas para ir a cotorrear, para irte a un concierto, con quién armas proyectos y con quién no, ¿no? Entonces es como animarle sobre todo sí, ten cuidado porque estas acciones te podrían tener consecuencias, pero sobre todo vive en esta dirección, ¿no? Busca estas cosas, busca estas amistades, busca estas actividades, busca esto que te reporte bienestar, logro, satisfacción, orgullo de quién eres, ¿no? En vez de vergüenza por lo que hiciste o no debías haber hecho. Sí. Muy bien, bueno, pues para cerrar ya que estamos sobre el tiempo, me gustaría si me pudieran compartir, digamos, a ver, si pudieran dejarle a su hijo una sola idea sobre lo que es ser hombre, ¿qué sería? Disfrútalo, disfruta ser hombre, ¿no? O sea, pues qué lección le puedes decir, o sea, la verdad es que yo disfruto mucho ser hombre, ¿no? Pues sí, sería eso, disfrútalo, porque si no, ¿para qué chingados? ¿No? ¿Tú, Morales? Sí, en la misma tónica que Caballero, integridad, ¿no? Coherencia. O sea, que lo que tú hagas te haga sentir satisfecho de lo que hiciste, que lo que hacia donde tú vayas te sientas contento porque estás ahí y que eso te reporte pues bienestar, satisfacción, empatía con las demás personas, etcétera. Claro. Bueno, yo creo que criar un hijo varón hoy es, digamos, en el fondo, pues, sí decidir casi, pues qué mandatos les vamos a heredar y cuáles pues vamos a transformar, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, yo creo. Pero la verdad es que está cañón. Sí. O sea, necesitamos observarnos mucho primero nosotros, observar después qué premiamos, ¿no? ¿Qué le premiamos al hijo? ¿Qué le castigamos? ¿Qué estamos repitiendo por inercia, ¿no? O qué estamos repitiendo porque estamos convencidos de que realmente pues así debe de ser, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la idea del episodio era precisamente eso, el que nosotros podamos nombrar lo que se nos está colando sin darnos cuenta y recordar que yo creo que sí, nuestros hijos aprenden mucho menos de lo que les decimos y mucho más de lo que nos ven hacer o decir, ¿no? Sí. O no hacer o no decir. Y yo sé que está bien cañón la responsabilidad que tenemos como papás de cualquier persona. Entonces, pues de eso se trata, de platicar, de platicarlo. No hay recetas, no hay cosas que estén bien hechas, mal hechas. Pero lo que más me gusta es que sí haya conciencia, ¿no? De que estamos actuando en función de una conciencia de que queremos lo mejor para nuestros hijos.
Y estoy seguro que ustedes están actuando en función de querer lo mejor para sus hijos. De verdad, muchísimas gracias, caballero Morales, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ortega. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre. Gracias.